Hola, buenas noches. El día de hoy les compartiré mi opinión. En realidad es muy interesante el tema del día de hoy y es sobre el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Este suceso histórico en donde se vieron involucrados los judíos en la Segunda Guerra Mundial y esta masacre de judíos que conmovió y estremeció al mundo sobre las atrocidades y acontecimientos que sucedieron. El objetivo principal del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto es la de recordar lo sucedido y evitar que se repitan estos actos de barbarie, discriminación con motivo de la raza humana y se promueva la equidad y respeto. Me agrada que el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto haya sido proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque me parece que es un dato interesante y a la vez contradictorio cuando sabemos que el objetivo principal de este día es la de preservar la vida y el ser humano, con la intención de erradicar la discriminación y la de prevenir futuros genocidios. Y con relación a lo anterior se me hace contradictorio, ya que el conflicto entre Israel y por otro lado hacia Palestina, que ha surgido desde hace muchos años y que a pesar del término de la Segunda Guerra Mundial, donde se les brindó protección y tranquilidad a los judíos, continúen en busca de la guerra. Guerra que supuestamente concluyó aproximadamente en 1948 y no procuren alguna solución o la misma paz ante este conflicto sobre el tema palestino-israelí, cuando lo que vemos en la actualidad es este conflicto permanente entre estos dos pueblos. Contradictorio, ya que en mi suposición de este día conmemorativo, que es la de promover y preservar la vida humana, cuando vemos en la actualidad este conflicto israelí-palestino donde vemos que continúan estas guerras, masacres y asesinatos en los territorios de Palestina, creo que deberían de intervenir para que Israel, por ejemplo, estuviera en su territorio y no en una constante guerra. Creo que es un tema bastante confuso y complicado cuando, por ejemplo, al conmemorar este día por ser uno de los sucesos históricos más atroces y horribles, al parecer normalicemos este conflicto letal ante los palestinos. ¿Acaso no somos testigos oculares ante estos problemas y hacer caso omiso de eso? Ahora que conmemoramos recientemente el pasado 27 de enero sobre los holocaustos impuesto por las Naciones Unidas, la misma ONU haya oficializado aproximadamente a finales de noviembre el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Cuando veo confusión y no veo ninguna solidaridad hacia este pueblo o el otro. En realidad es muy interesante leer sobre la historia de Israel y por otro lado la de Palestina y lo complicado de ver una pronta resolución de sus problemas y se declaren la paz. Es muy interesante conocer ambas facetas y darme cuenta de que uno y otro buscan sus propios intereses. La verdad que mi opinión sobre el tema de hoy es un poco complicado y raro. Entiendo que es horrible cuando matan a las personas por razones de raza o nacionalidad y que estos conceptos fueron considerados atroces en su momento.
Sin embargo, parece que no hemos aprendido la lección sobre estos sucesos y así procurar la paz. Cuando vemos en la actualidad los mismos conflictos, esto me genera confusión. ¿Y ustedes qué opinan sobre el tema? Pueden compartirnos sus comentarios en el chat. Saludos, gracias. Sobre el tema del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, me gustaría primero dar un breve contexto de lo que es el Holocausto. El pasado jueves 27 de enero de 2022 se celebró un día de suma importancia a nivel internacional en memoria de las personas que murieron en el Holocausto. Este día fue instaurado por la Organización de Naciones Unidas y se conmemora cada año como una manera de honrar a las personas que murieron en el Holocausto. Pero este día cobra tal importancia porque, y bueno, es debido a lo que pasó en la historia que quisiera compartirles. El día 27 de enero de 1945, en Auschwitz, esta es su seña, llegó un grupo del ejército ruso a un lugar en el que encontraron una especie de casas en las que había personas enfermas, sumamente delgadas, muertas, e incluso habían sido quemadas. Encontraron cámaras de gases donde asesinaban a personas sin importar si eran niños, jóvenes, adultos. Y encontraron que ahí se encontraban personas judías, con discapacidad, de la comunidad LGBT, un sinnúmero de personas que habían sido llevadas ahí. Ese día que llegó el ejército ruso a Auschwitz fue el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, el día en el que liberaron a las personas que aún seguían ahí, personas que habían sufrido esta historia en este lugar, al que habían sido llevados por los nazis, habían llevado las personas judías a Auschwitz para asesinarlas a manera de depuración, de limpieza, porque ellos pensaban que debían mejorar la raza y que las personas que tenían que seguir viviendo eran las personas blancas, rubias, con ojos de color, para mantener la salud de este grupo racial. Y a lo largo de la guerra, el ejército nazi se dedicó a hacer eso, a tomar presas a las personas y llevarlos a los campos. Es una historia sumamente estremecedora. Desde mi opinión, bueno, yo nací y crecí en Alemania y en las escuelas nos enseñaban la historia de la Segunda Guerra Mundial y el ejército nazi. Y para mí esto me estremecía muchísimo y me hacía reflexionar sobre lo sucedido. Y la verdad es que creo que es muy valioso recordar esta historia. En Alemania yo conocí a personas adultas, ya viejas, sordas, que habían vivido en Auschwitz y me compartían sus historias, su experiencia, y era sumamente estremecedor saber que en Auschwitz habían matado aproximadamente a 15,000 sordos, ya sea en la cámara de gas o los habían quemado. Y en esto que me contaban las personas sordas adultas es que
en estos lugares mataban tanto judíos, personas con discapacidad, todas estas personas a las que el ejército nazi no quería que se reprodujeran. Y de hecho habían esterilizado alrededor de 16,000 personas sordas para que no pudieran tener hijos. Y dije, wow, desde mi opinión, creo que este día sirve para que las futuras generaciones que no han conocido la historia del Holocausto la conozcan, aprendan de esta historia, de esta lección, reflexionen al respecto y todo esto no se repita, no tengamos otra vez en la historia una tercera guerra mundial. En Europa, en Alemania, de hecho a nivel internacional, todavía hay personas judías de la comunidad LGBT, sordos, que vivieron estos horrores y que siguen compartiendo sus historias a manera de lección para que las personas entendamos, reflexionemos sobre lo sucedido. Y es por ello que no podemos no tener un Día Internacional de la Conmemoración. Tenemos que recordarlo, tenemos que difundirlo para que a los niños nos quede claro, a todos nos quede claro. Si ustedes quieren conocer más acerca de la historia del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, pueden acudir a la Ciudad de México. Ahí hay un museo que se llama el Museo de Memoria y Tolerancia, y ahí hay una muestra sobre la historia de Auschwitz, del ejército nazi, todo lo que hicieron en el Holocausto, y pueden ir y visitarlo y seguramente van a conocer y aprender más acerca de la historia del Holocausto. Vayan a este museo en la Ciudad de México.